Hola, en esta primera cápsula vamos a revisar la lógica del diagnóstico comunitario como un proceso que nos permite realizar una descripción y análisis de distintos sistemas comunitarios. Es muy importante que ustedes sepan que este curso forma parte de la línea de trabajo del área de psicología comunitaria y por tanto, para poder hablar del diagnóstico tenemos que saber algunas cosas de la psicología comunitaria. Ustedes van a tener un curso el próximo semestre donde van a poder conocer los principios técnicos y teóricos que sustentan la psicología comunitaria, pero por el momento les puedo mencionar que es una forma de trabajo que, sea que trabaje con grupos, con comunidades, con territorios más amplios, intenta siempre hacerlo desde una lógica de trabajo horizontal, donde los profesionales o los trabajadores comunitarios, ¿no? Vayan a la par en una relación lo más simétrica posible con las personas que componen esa comunidad y a partir de esa horizontalidad establecer un diálogo que nos permite ir construyendo en conjunto este trabajo que ojalá pueda ir fortaleciendo a esa comunidad, instalando ciertas habilidades y capacidades en la comunidad y que también facilite la toma de conciencia de esa comunidad respecto a su realidad, los problemas que tienen y también que los motive a actuar. La psicología comunitaria está muy interesada en la transformación, sobre todo de aquellas condiciones de opresión, de desigualdad que viven muchos grupos humanos en nuestra realidad. Teniendo esta pequeña información en cuenta como contexto, entonces vamos a empezar a entender cuál es la lógica detrás de un diagnóstico comunitario. En términos muy simples, podríamos entender un diagnóstico comunitario como el conocimiento que buscamos tener del grupo de personas, de la comunidad, del territorio o de las organizaciones con las que queremos trabajar. Es decir, saber quiénes son, cómo son y qué necesitan que hagamos con ellos. Pero es muy importante entender que un diagnóstico comunitario es parte de un proceso más amplio que lo podemos entender como una suerte de secuencia, aunque en la realidad estos procesos siempre se dan de manera superpuesta y muchas veces también en paralelo. Este proceso lo podemos llamar trabajo comunitario, intervención social o programa o proyecto social. En otros cursos posiblemente vamos a poder discutir y problematizar cómo denominar este tipo de situaciones, pero lo importante de entender es que nos referimos a un trabajo que se hace con cierta comunidad, que puede ser un barrio, que puede ser una organización, que pueden ser un grupo determinado de personas, que tienen alguna situación de problema o alguna necesidad de cambio de alguna condición en la que están y que a través de alguna acción nosotros queremos transformar eso. Ejemplos de este tipo de intervenciones o trabajos comunitarios o proyectos, programas, ¿no? Son los que se realizan a nivel gubernamental. Por ejemplo, los programas Quiero mi barrio, destinados a mejorar la infraestructura comunitaria de ciertos territorios y también aumentar la participación de la gente, el programa Calle, que se realiza con personas en situación de calle, el programa Abriendo Caminos, que se realiza con niños cuyos padres están privados de libertad, pero también intervenciones que realizan organismos no gubernamentales, como las fundaciones o corporaciones, y también lo que realizan los espacios autogestionados de la misma comunidad. Todos ellos tienen en común que realizan algo así como un proyecto, una intervención que intenta cambiar una situación. Si pensamos la intervención comunitaria o el trabajo comunitario de manera esquemática, podemos ver que hay distintas etapas que se siguen unas a otras, aunque en la realidad esa división siempre es algo ficticia, son etapas que están
muy articuladas, muy entrelazadas, que muchas veces se van solapando unas con otras, pero para efectos prácticos podemos entender que antes de implementar la acción propiamente tal, el trabajo que vamos a hacer con esa comunidad o con ese grupo de personas, por ejemplo, el reforzamiento escolar en el caso de niños, talleres en el caso de un trabajo que se está haciendo con un grupo de vecinos, etc. Necesitamos primero conocer cómo es ese grupo y cómo ha trabajado antes, qué cosas han hecho, qué soluciones han intentado, si todos quieren lo mismo, cómo ese problema tiene que ver o se relaciona con otras dificultades que tengan en otros ámbitos. Y eso es lo que se va a encargar el diagnóstico. Va a ser el paso inicial de conocer a esa comunidad. Y también que vayan conociendo a quienes vamos a trabajar con ellos en el caso que seamos agentes externos, como podemos ser los profesionales que trabajamos, por ejemplo, desde una ONG o desde algún programa estatal. Ese proceso de conocimiento de la comunidad nos va a llevar a tomar ciertas decisiones que permitan adaptar esa idea que quizás nosotros teníamos previa de lo que había que hacer para cambiar esa situación o que la misma comunidad pudiera tener, no sus propias expectativas, o a veces las directrices más estandarizadas de algún tipo de programa que se aplica en muchos lugares o con muchas personas y que tenemos que contextualizar con este grupo que estamos trabajando. Ese proceso de ajuste, de conversación, donde vamos tomando opciones sobre cómo vamos a trabajar en concreto en función de lo que conocemos de la comunidad, lo podemos llamar un proceso de negociación. Es un proceso de diálogo donde tanto quienes vamos a llevar a cabo ese proceso, ¿no? Como desde un rol de interventores, como los participantes de la comunidad y también las instituciones que estén involucradas, nos ponemos de acuerdo e intentamos llegar a un consenso sobre finalmente qué se va a hacer, para después implementar. Y una vez que implementamos, la idea es hacer una evaluación de todo ese proceso. La evaluación también se puede ir haciendo y muchas veces se va haciendo a lo largo de todo ese proceso. Pero podríamos pensar que una vez terminado lo que hacemos, necesariamente tenemos que evaluar para aprender de lo que salió bien y lo que salió mal. Y de alguna forma esa evaluación también insuma y retroalimenta el proceso para tomar nuevamente decisiones sobre nuevos acuerdos, nuevas negociaciones y posteriores implementaciones. Es decir, el diagnóstico es algo así como un punto de partida, si lo miramos en este esquema lógico, ¿no? Donde en un primer momento queremos conocer a esa comunidad con la cual vamos a trabajar. En este sentido, podríamos entender el diagnóstico como un proceso de investigación de esa comunidad para generar un conocimiento que nos permita tomar decisiones sobre cómo actuar. En este sentido, el diagnóstico es un conocimiento que siempre está al servicio de la acción. No hacemos un diagnóstico solamente para tener una mirada de la comunidad, sino que esperamos siempre que esa información nos sirva para tomar decisiones sobre cómo actuar. En ese sentido, Anderek y Aguilar nos proponen que el diagnóstico es algo así como conocer para actuar. Este proceso también lo podemos entender un poco más ampliamente, ya que el conocimiento que vamos generando también es acción. Pero primero, detengámonos en esta idea de que el diagnóstico es algo así como un proceso de investigación. Y sí, lo es. Y como toda investigación, implica que tengamos una manera de pensar cómo es que vamos a investigar. Eso implica que vamos a tener un diseño metodológico, vamos a querer usar ciertas técnicas para producir información, vamos a tener que pensar cómo analizar esa información, qué uso darle a esa información, y en eso hay que ser muy sistemáticos y muy rigurosos. Y la idea en los procesos comunitarios es que también nos interesa que estos diagnósticos sean participativos, es decir, que la comunidad esté presente. Y la presencia de la comunidad puede ser de múltiples formas.
desde niveles muy bajos de participación, que puede ser que solamente nos entreguen información, hacia otras maneras donde la comunidad también va tomando decisiones en función de esa información que se va construyendo colectivamente con ellos. Por ejemplo, sobre qué lugares son los que hay que intervenir en un territorio, o cuáles son las prioridades que tiene la comunidad o las personas que componen esa comunidad para resolver por sobre otras problemáticas. Y también niveles donde la misma comunidad es la que hace este proceso de investigación. La psicología comunitaria tiende y espera llegar a ese nivel más alto de participación de la comunidad. Y en ese sentido vamos a poder entender que con esa participación de la comunidad, conocer también es actuar, porque este proceso de diagnóstico implica que la comunidad se movilice, que los distintos actores se relacionen entre sí, que vayamos tomando decisiones, que vayamos pensando y problematizando nuestra realidad. Y ese proceso que de alguna forma permite la concientización, la articulación de redes comunitarias, la movilización de los distintos actores, es un proceso ya de intervención. Eso implica ser muy cuidadosos y muy responsables del proceso que estamos llevando a cabo con la comunidad. Y este diagnóstico, algo muy importante también, es pensarlo no solamente como un proceso que nos va a permitir llegar a un resultado, a un producto concreto, como podría ser un informe final de esta investigación. Es también una suerte de actitud cognitiva del equipo que esté trabajando acá, seamos profesionales, sea parte también de la comunidad que esté involucrada. Y esto tiene que ver con que un diagnóstico lo que intenta es proporcionarnos una lectura de la realidad a través de la información que vayamos nosotros produciendo, y que esta lectura nos permita formarnos hipótesis respecto a qué pasa en esa comunidad. Las hipótesis, como ustedes saben, son explicaciones tentativas, preliminares, que siempre están puestas a prueba y que de alguna forma nos orientan en la toma de las decisiones que vamos desarrollando. La hipótesis que nos forma el diagnóstico permite que nosotros tengamos un fundamento para realizar ciertas acciones y no otras. Un ejemplo de esta idea de la lectura de la situación de la comunidad es que nosotros seamos contratados o por una ONG o por una municipalidad que quiera trabajar en un territorio un tema determinado. Por ejemplo, un tema relacionado a mejorar las condiciones de infraestructura de las viviendas. Pero al llegar, nosotros nos damos cuenta que los dirigentes, que son nuestro primer contacto, las personas que nos reciben, que son quienes organizan un poco a esa comunidad, se quejan de que hay un problema de participación, sobre todo de la gente más joven. Ahí ya tenemos dos problemas distintos. El problema detectado por la ONG o el municipio, que es un tema de vivienda, pero para los dirigentes empieza a ser más relevante el tema de la participación en el barrio. Nosotros tenemos que tener una idea de qué está pasando ahí, ¿no? Y si nos quedamos tanto con lo que nos dice la institución como solo con lo que nos dicen los dirigentes, puede que tengamos una visión más acotada. Pudiera estar pasando y nosotros conversando con los dirigentes, con los jóvenes, con los vecinos y con los distintos actores, que lleguemos a tener una lectura. Por ejemplo, que los jóvenes sí participan, pero lo hacen de manera distinta, que no son tan reconocidas por los dirigentes, que son habitualmente, pensemos en este ejemplo, personas mayores, y que por tanto no son visibilizadas, y que también las formas de participar que tengan estas personas, estos dirigentes, de alguna manera bloqueen o desmotiven a otros a involucrarse. Teniendo esa lectura, esa hipótesis respecto a lo que está pasando en la comunidad, nosotros podemos
empezar a desarrollar nuestro trabajo de cierta manera, como podría ser empezar a vincular a esos distintos actores y lograr movilizar esa participación, rompiendo esos prejuicios, por ejemplo, y permitiendo que se reconozcan las distintas formas en las que se puede participar. Si llegamos solo a trabajar el tema de vivienda, nos vamos a encontrar con que quizá la gente no va a llegar porque en ese barrio la gente no participa. Si solo intentamos tomar el tema de la participación desde lo que nos cuentan los dirigentes, podríamos nosotros mismos excluir a los jóvenes porque pensamos que están desinteresados o desmotivados. Entonces, es muy importante que nosotros podamos formarnos una lectura de lo que pasa en la comunidad. Y el diagnóstico, de cierta manera, tiene esa lógica como de proceso cognitivo del equipo que está trabajando, de formarnos las hipótesis que nos permitan leer lo que está pasando para tomar decisiones. Y desde ahí pensar nuestras intervenciones. Eso es. ¿Y esta lectura de qué trata? Bueno, en general, de todo. Tenemos que conocer las distintas dimensiones de la vida comunitaria, de este grupo, de esta comunidad. Eso implica conocer su historia, implica conocer sus condiciones materiales y productivas, ¿no? Implica conocer la infraestructura con la que cuentan, las relaciones que tienen, cómo se organizan, sus aspectos culturales, ¿no? Como, en fin, todo lo que pasa ahí, y con especial énfasis en sus necesidades, en sus problemas o intereses, y también en lo que llamamos sus recursos, es decir, en aquellos aspectos que están al servicio de este trabajo comunitario, como podría ser, por ejemplo, los liderazgos que existen, o el compromiso, o incluso cuestiones más prácticas como que haya cierta infraestructura que permita el encuentro dentro del territorio, como una plaza o una sede. La idea es que tenemos que tener una visión panorámica y una vez que nosotros tengamos esa visión, posiblemente vamos a poder focalizarnos en algún aspecto que nos interese más a propósito del trabajo comunitario que vayamos a realizar en particular. Entonces, en síntesis, el diagnóstico es parte de los procesos de intervención comunitaria. De alguna manera es el primer momento, un momento donde nosotros queremos conocer esa comunidad para poder tomar decisiones respecto a cómo llevar a cabo la implementación de un proyecto que puede que esté diseñado de antemano o que nosotros vayamos a diseñar a propósito justamente de este diagnóstico. Este diagnóstico es un proceso que es bidireccional. Nosotros vamos conociendo a la comunidad en la misma medida en que la comunidad nos va conociendo a nosotros. Es un proceso de diálogo, donde la comunidad también en este proceso se va pensando, va problematizando su realidad y también va generando expectativas respecto a lo que quiere. Por eso es un proceso que tiene que ser muy cuidadoso y muy bien planificado. En ese sentido, el diagnóstico hay que diseñarlo. Es algo así como un proceso de investigación sistemática de los distintos aspectos de la vida comunitaria y que nos va a permitir tener una suerte de lectura que nos va a permitir formarnos hipótesis respecto a qué es lo que está pasando ahí, y en función de esas hipótesis nosotros vamos a ir fundamentando nuestras decisiones. Entendiendo esta lógica de trabajo, les quiero dejar un par de preguntas que son para la reflexión y para que las podamos trabajar en las siguientes clases. La primera es si ustedes han participado o reconocen haber sido parte o haber visto algún tipo de proceso diagnóstico. La segunda es que piensen, con esta información que hemos visto ahora, ¿para qué podría ser útil pensar hacer un diagnóstico en estos momentos en la carrera o en la universidad? Bien, eso es todo por esta cápsula y nos veremos en alguna siguiente.